Buenas noches amigos, como siempre estamos con la grata compañía del doctor Herbert Cuba, presidente de la Asociación Médica Peruana. Herbert, buenas noches, gracias por estar con nosotros como siempre. Muy buenas noches y un saludo a todos los televidentes. Muy bien, vamos a empezar el programa. Esta vez no vamos a empezar hablando sobre los acostumbrados temas de salud pública, que son los temas que compartimos con la sapiencia de Herbert Cuba. Vamos a empezar hablando un poco de la actualidad política y después ya vamos a tocar los temas vinculados a la salud. Vamos a hablar sobre los medicamentos, sobre la polémica que se ha presentado entre Adifan y el gobierno, ¿no? Y ciertos sectores del gobierno, y sobre la presencia de un virus, el antivirus que ha aparecido en la selva de nuestro país. Ya nos explicará el doctor Herbert Cuba, pero primero vamos a conversar un poco de la actualidad política. Herbert, tus primeras impresiones sobre los ya definidos como ministros y presidente del Banco Central de Reserva. ¿Cuál es el significado, el mensaje político de estos hechos? Yo creo que el mensaje central que ha dado Ollanta es un viraje total en la política económica del país. Prácticamente ya ha puesto en las carteras que tienen que ver con las riquezas del país a los ministros que quería exactamente los llamados sectores de derecha. Ha puesto, por ejemplo, en el BCR a Julio Velarde, ha continuado con el Ministerio de Economía y Finanzas, colocando al señor Castilla, que es continuador de la política de este gobierno, actual. Ha puesto en producción a Curburneo, en Energía y Minas a Herrera Descalzi, ha puesto en el Ministerio de Ambiente al señor Yeseque, y al Ministerio de Defensa ha puesto a Daniel Mora. En consecuencia, todos ellos con trayectoria de gobiernos o anteriores, como es el caso de Daniel Mora o como casi todos los demás. Herrera Descalzi, que fue ministro. Herrera Descalzi, todos ellos con trayectoria anterior, comprobada gestión de centro derecha. Y en el caso de Herrera Descalzi también lo incluyes, él es uno de los promotores de la baja del precio del gas, sí, pero él ha dicho, renegociación de los contratos. Claro, pero él habla de que no va a llegar a 12 soles, él ya lo dijo, lo máximo que podrá llegar el balón, quitándole algunos impuestos, será 22 soles el balón de gas, eso ya lo manifestó él. Pero sí creo que ya se ha señalado la cancha con toda claridad. Ya con estos ministros señalados ya sabemos cuál es el norte que va a llevar el gobierno de Ollanta, y es una cancha de centro derecha neta. Ya no hay discusión, porque estos temas, defensa, producción, medio ambiente, energía y minas, Ministerio de Economía y Finanzas, el BCR, yo creo que ya delimitan la cancha perfectamente para priorizar, en este caso, el crecimiento económico. Y producción, ¿no es cierto? Producción, porque tenemos nosotros ahí todo el tema pesquero. Todo el tema pesquero. Que tiene aquí una enorme repercusión económica en el país. Y en el caso de minería, energía y minas también. Tenemos el tema petrolero, el tema del gas y el tema de la extracción minera, que también el Perú es una de las riquezas fundamentales. Y en el caso de medio ambiente también es importante quién iba ahí, porque es el que va a lidiar de alguna manera con los conflictos sociales que se nos vienen a futuro, y era normal que venga alguien que sea crítico para que pueda negociar adecuadamente con los sectores sociales que están en pugna. En consecuencia, yo creo que la cancha está delimitada, ya la orientación estratégica está señalada, mayor crecimiento económico, manteniendo la estabilidad macroeconómica de años atrás, y sobre todo señalando pues el viraje de centro derecha del gobierno de Ollanta. De acuerdo. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, más allá del análisis que comparto en gran parte, estimado Herbert, en cuanto a la capacidad de todos los que has mencionado, ¿qué podrías decirnos? Yo creo que todos son técnicos de un nivel intermedio para arriba. Se ha criticado por ahí, algunos críticos hay para cada uno de los ministros, en sus antecedentes, como el caso de Salomón Lerner Guitis, ¿no? Los antecedentes del Velascato, o el caso de Rafael Roncagliolo, también que viene de atrás, pero que su trayectoria posterior ha sido una trayectoria impecable de negociación. Hay que tener claro, ya los ministros claves están puestos. Claro, no, me refería básicamente a los claves, a los que has mencionado, ya están a los vinculados con la producción y el programa económico y el crecimiento. En todos ellos encuentras capacidad.
Yo creo que sí, yo creo que digamos, sí. de intermedia para arriba. De intermedia para arriba, más bien creo yo que encuentran en cada uno de sus sectores algunos conflictos que van a tener que solucionar. Por ejemplo, es preocupante el tema de Daniel Mora, porque existe todo un conflicto al interior de las Fuerzas Armadas. Tiene que respetar, Y una resistencia que un militar sea ministro de Defensa, además que fuerte. rompe, más ex militar que sea. y que rompe la promesa electoral de Ollantumala, que él dijo que iba a poner un civil, ya que ha puesto un militar, sobre todo en momentos en que dentro de la Fuerza Armada hay un tremendo malestar por el tema de las remuneraciones y las pensiones, con el tema de la cédula viva, que ha habido una enorme discusión, y sobre todo también tomando en cuenta que existe una promoción, la promoción Humala, que viene detrás y que evidentemente va a requerir subir, escalar para poder hacerse cargo de los principales mandos militares en el país. Y yo creo que entonces, por ejemplo, el caso de Daniel Mora va a ser sumamente importante, y ahí yo creo que hubiese sido mucho más importante un civil que no se inmiscuya en los asuntos internos de la Fuerza Armada, porque evidentemente esto va a ser la tendencia natural de un ministro militar, ¿no? Meterse siempre a los problemas internos, hay lealtades, hay enemistades a lo largo de toda su trayectoria profesional, y en consecuencia ahí podría haber alguna discusión en caso de ¿Pero no crees que el nombramiento de Mora ha sido más bien un gesto hacia los Estados Unidos, hacia los americanos, como para que comprometernos en sus políticas de seguridad hemisférica, qué sé yo? Yo creo que ahí ha habido un gesto que ha habido hacia tres lugares. Uno es hacia los Estados Unidos, no nos olvidemos que Daniel Mora ha estado incluso inmerso en el tema de inteligencia nacional, y ese es un tema importante, sensible para los Estados Unidos. El segundo aspecto es para Perú Posible, porque él viene de estas canteras de Perú Posible y en consecuencia reafirma la alianza, porque él es congresista además, en consecuencia reafirma la alianza en el Congreso. Y el tercer mensaje que se da es el interior de las Fuerzas Armadas. Les está diciendo, miren, yo estoy colocando un militar que conoce el sector de dentro, y tienen que realinearse al interior de las Fuerzas Armadas. Y aquí el reto grande que va a tener Daniel Mora es, en primer lugar, respetar irrestrictamente el pacto militar que tenemos con los Estados Unidos, y en segundo lugar, ver la forma de solucionar el enorme conflicto que hay al interior de las Fuerzas Armadas. De acuerdo. Lo que sí ya es evidente y no se resiste a mayor cuestionamiento es la presencia en Economía y Finanzas del señor Miguel Castilla, ministro de 42 años, viceministro hasta hace unos días del actual régimen, o sea, comprometido con la política económica de los 5 años del gobierno del doctor García y la continuidad de Julio Velarde en el BCR. Eso, Herbert, parece que ha tranquilizado a muchísimos empresarios, a la CONFIEF, a ADEX, al mismo presidente saliente, doctor Alan García. Eso parece ser ya... Y la entrada de Rafael Roncagliolo al Ministerio de Relaciones Exteriores es clave, ¿eh? Porque es un hombre de la concertación, es un hombre que no se ha polarizado con ningún sector, da a comprender que las relaciones de Perú van a ser multilaterales, no va a priorizar a ningún sector económico nacional, va a haber ahí una enorme concertación. Yo creo que la cancha está señalada. Ahora, esto va a tener una enorme repercusión en los asuntos sociales, definitivamente. Y aquí la locomotora está hecha, vamos a ver qué vienen de vagones. Pero definitivamente aquí se ha priorizado el modelo económico, y aquellos sectores que acompañaron a Ollantumala en la campaña, sobre todo los más radicales, van a tener que repensarlo mucho, porque evidentemente puede generarse a futuro algunos problemas de incomprensión. No hay que olvidarnos que lo que dijimos aquí, reiteradas oportunidades, ningún modelo económico que esté en crecimiento debe ser cambiado, pues. Los modelos económicos se cambian cuando hay recesión, cuando ya no creces. Pero si estás en crecimiento, ¿para qué cambiar el modelo? Hay que seguir creciendo. Con los ajustes. Con los ajustes que se hagan, pero hay que seguir creciendo. Yo creo que eso lo ha entendido muy bien Ollantumala, y en consecuencia yo creo que ya la cancha está señalada y no hay más que hacer que manejar el país y evidentemente generar, aquí va a ser muy importante hablar del Ministerio del Interior, porque aquí se va a tener que generar todo un manejo a nivel nacional para evitar los conflictos. Se estaba mencionando a Rosa Mavila como posible ministro del Interior, y por ahí García Belaúnde, en un programa de las 11 de la noche, sostuvo ayer que le parecía una persona capaz, pero no precisamente para el cargo de ministro del Interior en un país como el nuestro. Bueno, Rosa Mavila es una profesional de muy buen nivel, tiene mucha experiencia, ha estado a cargo del INPE y lo ha hecho muy bien. Es una mujer que ha luchado mucho por los derechos humanos. Yo creo que comprende perfectamente el tema militar, el tema de las Fuerzas Armadas. Es una mujer que ha tenido estudios incluso en el CAEN. En consecuencia, yo creo que ella podría ser una buena ministra del Interior, y además viene de las canteras de Gana Perú,
que también tiene que tener su cuota. Podría dar la talla, no. Y esa misma opinión la expresó el señor Rospigliosi. Dijo también que le parecía que podía desempeñarse en otras carteras, hoy día lo dijo en la televisión, en radioprogramas del Perú, pero que en Interior tenía sus dudas, habiendo sido el ministro del Interior, ¿no? O sea, siempre hay cierto recelo con las mujeres, hay un poco de machismo en nuestra política, ¿o qué pasa? No, lo que sucede es que siempre el Ministerio del Interior es muy conflictivo, es muy difícil lidiar con un sector que trabaja mucha contingencia. Y en consecuencia tiene que ser un ministro muy versátil, muy hábil en poder cambiar en diversos contextos, y la personalidad del ministro debe ser especial. Yo creo que Rosa Mavila lo puede hacer muy bien. De acuerdo. La opinión del doctor Herbert Cuba. Regresamos, vamos a unos cortes comerciales, amigos. Bien, amigos, continuamos con el doctor Herbert Cuba, presidente de la Asociación Médica Peruana, arequipeño de nacimiento, acompañándonos siempre en hora 8. Gracias, Herbert. Bueno, la mesa está servida, como tú dices, hay que llevar a la práctica una serie de políticas sociales, que es lo que todavía no se sabe, si habrá, primero, la decisión política, y segundo, la capacidad, la gerencia, ¿no? Eso también no lo sabemos. Por ahí alguien dijo que un ministro, en general, no solamente el ministro de Economía, sino un ministro en general, debía ser una persona con dotes de técnico, pero también con dotes de político. ¿Qué opinas tú de esa afirmación? Yo creo que tiene que ser una persona política, definitivamente. Tiene que tener enormes habilidades técnicas, habilidades conceptuales para poder transmitir lo que se quiere en pocas palabras. Y tiene que tener finalmente habilidades humanas para poder relacionarse con todos los sectores y todos los grupos y poder dolerse junto con la gente, ¿no? Porque de otra manera un ministro no va a expresar realmente lo que la población necesita. Pero creo yo que tiene que tener una comprensión del Perú en su totalidad. No debe ser una persona que sea muy tubular y que vea segmento por segmento, sino que vea su sector, solo su sector. Tiene que ser una persona que pueda conjugar un consejo de ministros, pueda ser polifuncional, pueda ponerse a pensar también como presidente, también como ministro de otros sectores y también como funcionarios subalternos. O sea, es un cargo muy difícil y evidentemente es un cargo que en el Perú tiene poca vida. Hay pocos ministros, como solamente José García Belaúnde, que ha estado 5 años, o el ministro Chang, que ha estado 4 años, pero en realidad la vida media de los ministros siempre es corta. Y muchas veces estás supeditado pues, a las vicisitudes de la política e injustamente muchas veces es obligado entre comillas digo, a dimitir de su cargo, ¿no? Pese a una buena gestión que pueda realizar. Yo he leído una obra de Torres y Torres Lara, que fue premier de Alberto Fujimori, que se llama Los nudos del poder. Así es. Y él dice que un ministro de Estado tiene todos los días un motivo para renunciar. Eso es el Perú. Entonces uno tiene que aprender a sobrepasar eso. Tiene que uno aprender a decir, bueno, tengo un problema, me tengo que tragar un sapo, 2 sapos, pero tengo que avanzar. No puedo yo, por el primer problema que se me ponga encima, renunciar. Y luego lo otro es, la renuncia es inevitable ya cuando el ministro se representa lo que se llama ya un obstáculo nacional. Ya en ese momento, y el ministro mismo sabe que su vida política mejora si da un paso al costado. De acuerdo. Una última pregunta en relación al tema político que no quería dejar de hacerte. Otra afirmación que se ha escuchado estos días es que el Perú en los últimos años ha tenido ministros de finanzas, pero no ministros de economía y finanzas. Es decir, gente que ha manejado la caja fiscal con eficiencia, que ha controlado el gasto, pero no han habido ministros de economía y han hecho un paralelo con un ama de casa, que aparte de manejar escrupulosamente los ahorros para las compras, el estudio de los chicos, el mercado, qué sé yo, es una persona que planifica también la posibilidad de repente de mandar a un hijo a estudiar fuera, hacer un ahorrito, una pequeña inversión, que ve mejoras en la casa. O sea, dicen que en el Perú no hemos tenido ministros de economía, solamente ministros de finanzas, y que es el momento de tener un personaje que cumpla las 2 funciones, que planifique la economía del país, el desarrollo del país, y además maneje con responsabilidad las finanzas. ¿Compartes ese criterio? No comparto ese criterio. Yo creo que el Perú ha alcanzado a tener unas reservas netas de 44.000 millones de dólares debido a un crecimiento económico importante que se ha debido fundamentalmente al sector privado.
Eso significa que se han generado políticas sanas macroeconómicas desde el MEF para que la inversión venga. Por eso era muy importante que se continúe esto, porque de otra manera no solo hemos manejado la plata, hemos generado nueva inversión. No nos olvidemos que hemos tenido crecimientos de hasta 10%. En consecuencia, yo creo que sí han habido ministros, con sus defectos, por supuesto, no quizá los mejores, ¿no? Pero hemos tenido ministros de economía en toda línea, y yo no hablo solo de los de hoy, hablo 15 años atrás. Es un modelo que viene funcionando, y evidentemente todos con sus problemas, todos pueden ser cuestionados, pero sin embargo yo creo que el país sigue una espiral ascendente debido a que se ha manejado la economía y en segundo lugar se ha hecho finanzas. Y realmente una de las fortalezas que tenemos frente a las crisis internacionales es que nosotros no hacemos que el Estado haya intervenido directamente en esto, sino se haya promovido para que sea la inversión privada de tal manera que haya una solidez en nuestra economía. Yo no comparto esa opinión, ¿no?, de que no hayamos tenido ministro de Economía, sino yo creo todo lo contrario, hemos tenido ministros de Economía y ministros de Finanzas, y creo que no excelentes, pero sí hemos tenido ministros que han dado la talla en el momento y en el contexto que vivía el Perú. Y en el rumbo que las circunstancias exigen seguir. Lo que sucede más bien aquí, yo veo que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que tener su contraparte social. No puede ser, yo no comparto la opinión de que hay que darle a la derecha la economía y a la izquierda la parte social, porque eso lo que genera es un vagón que jala para atrás. Son dos locomotoras, una para adelante y una para atrás. Yo creo que debe haber una coherencia entre la política económica y la política social. Me parece a mí que si ya el presidente Ollantaytamala ha tomado la decisión de un gobierno de centro-derecha, debería tener esa misma coherencia en la política social. De lo contrario, lo que vamos a tener es enormes conflictos sociales. No es posible pensar en la inclusión social desde el punto de vista desde la izquierda. Existe inclusión social también desde el centro y desde la derecha. O sea, no es posible creer en forma maniquea, pensar que porque es derecha es antisocial. Eso tampoco es así. Precisamente cuando Adam Smith escribió el libro de La riqueza de las naciones, habló pensando en los pobres, habló pensando en la ética que debe conducir a los políticos. Y en consecuencia, todos, sea la derecha, sea la izquierda, todos tienen una forma de encarar la política social. Unos de repente promoviendo, otros subsidiando directamente, unos generando limosna organizada, otros generando recursos para los más pobres, pero en realidad todos luchan contra la pobreza. Lo que tenemos que hacer nosotros más bien es que haya coherencia entre la política económica y política social, y ese es el drama que hemos vivido en el Perú. No hemos avanzado en las reformas sociales, de la salud, de la educación, de la justicia, porque siempre le hemos entregado a los sectores de izquierda. Entonces ellos evidentemente quieren más intervención estatal, más participación del Estado, y eso evidentemente frena el desarrollo económico. Yo creo que debe haber un círculo virtuoso, es decir, debe haber una coherencia entre la política social y la política económica, siguiendo ambos una misma orientación. Si no, tenemos el país como un Tupac Amaru, pues todos jalan para su lado y no hay una coherencia. Y eso me temo que sea lo que puede ocurrir con Ollantaytamala si no se da cuenta que la orientación estratégica tiene que ser como es un equipo de fútbol, todos contra el arco contrario. Si no, no ganamos el partido, si no trabajamos en equipo. Y en este caso yo creo que se tiene que generar coherencia en el equipo ministerial, viendo espacios que puede ser de la izquierda, pero una izquierda moderna, una izquierda que comprenda el rol importante del mercado, que sea un agente de cambio y no sea pues esa izquierda radical que pretende estatizarlo todo, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Más claro ni el agua. No podemos jalar todos hacia diferentes lados al estilo Tupac Amaru. Hay que seguir un poco el modelo de la concertación en Chile, creo, ¿no? Y el modelo brasileño, que funciona muy bien. Así es. En Chile, por ejemplo, y aquí hay que señalarlo con toda claridad, hemos tenido un ministro socialista, ha habido un ministro de la extrema derecha, está Piñera actualmente, y la política continúa. Evidentemente ahora hay ajustes en el tema educativo que tiene que hacer Chile, es evidente. Temas que tiene que hacer también Perú
Perú tiene que avanzar en el tema educativo, en el tema de salud, en el tema de justicia, pero son temas que tienes que hacer dentro del modelo económico, no puedes salirte del modelo, no puedes hacer una reforma de la salud a lo cubano, pues aquí, porque no da la economía para eso. Aquí tienes que hacer un modelo, una reforma de la salud de acuerdo a la realidad del país. De acuerdo, lo hemos conversado muchas veces y ahora sí, doctor Herbert Cuba, entramos al tema de salud pública. Y lo primero que vamos a conversar es, pero me hacen señas, vamos a tener que un cortecito comercial, vamos a conversar después con el doctor Cuba sobre el antivirus, que se ha encontrado un caso en la selva de nuestro país, y sobre la polémica entre Adifan y el gobierno y el Estado peruano. Regresamos. Bien, doctor Herbert Cuba, ¿qué cosa es el antivirus? Mire, lamentamos comunicarle a la población peruana que ha aparecido en la selva un caso de una mujer de 29 años que era una guía turística que precisamente venía de hacer una excursión, ¿no?, por la zona del río Nanay y que llegó a la selva y fue internada en el hospital y fue tratada como si fuese un dengue. Finalmente fallece la paciente, se han hecho los estudios microbiológicos y se ha demostrado que es el antivirus. El antivirus es un virus emergente. ¿Por qué es emergente? Porque es un virus reciente, es un virus que recién aparece. Aquí hay discusión si es un virus que había antes o no había antes. En todo caso, se están haciendo estudios de muestras de sangre antiguas, de pacientes que han quedado en los bancos de sangre, etcétera, para ver pues si es que aparentemente es un virus que siempre ha existido y nosotros no nos damos cuenta porque nunca lo hemos detectado y poníamos el diagnóstico de muerte en otra cosa. Sin embargo, ya apareció en el Perú. En toda América Latina hay más o menos 1.500 casos ya reportados del antivirus, y es un virus que proviene de los roedores silvestres, de los ratones, las ratas silvestres, que contaminan con la orina y las heces que tienen, generan esos vapores que el ser humano respira y finalmente el ser humano hace la enfermedad y da un síndrome llamado cardiopulmonar que conduce a la muerte. Aquí es importante porque no hay tratamiento y aquí la prevención es clave. Por eso es que yo me permito dirigirles a todo el Perú. Ya está el caso en el Perú, o sea, ya tenemos la enfermedad en el Perú. Es evidente que es en la selva, es evidente que no es todavía en los otros lugares del Perú que están más comunicados por la vía terrestre. Sin embargo, es importante que la gente sepa que cada vez que uno llega a un lugar, a una casa que estuvo cerrada por mucho tiempo y hay la sospecha de que haya roedores, antes de entrar en la casa uno debe abrir las ventanas, ventilar la casa y después de una hora entrar, precisamente para evitar que esos vapores que están guardados ahí puedan tener este virus. Ventilar las casas. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta en serio el tema de la lucha contra los roedores y los vectores. Y luego, en cualquier sospecha que se tenga que uno ha acudido a zonas donde ha podido entrar en contacto con roedores, inmediatamente comunicar. Yo creo que este es un tema muy importante de salud pública porque nos vamos dando cuenta que los virus cada vez van cobrando mayor importancia. Nosotros hemos sufrido como ciencia médica un terrible estrago cuando apareció el SIDA. Nosotros creíamos que ya podíamos curar todas las enfermedades infectocontagiosas y apareció el SIDA y dijimos, ¿qué pasó? No podemos curar. Y ahora tenemos otra, es este virus, el antivirus, que aparece la enfermedad y no hay nada que hacer, es un virus que va, un desenlace. Esta señora de 29 años que ha fallecido en la selva, era una mujer sana, bien nutrida y todo, y ya ha fallecido. No hay tratamiento. No hay tratamiento. No hay curación. No hay curación porque es un virus. En todo caso, todo el tratamiento es de soporte y las medidas preventivas son sumamente importantes. O sea, yo quiero repetir entonces al público de todo el país que nos ve, sobre todo, como ha dicho el doctor Cuba, en las zonas de selva, de ceja de selva, ¿no es cierto? Lo recomendable es que cuando se va a entrar a una habitación, a un hospedaje, a un hotel o a una casa, digamos, que de repente ha estado cerrada mucho tiempo, lo recomendable es abrir las ventanas todo y ventilar todo para que todos los humores, digamos, que hay, como dice la gente, o los vapores que hay dentro, salgan de la casa y una hora después uno recién puede entrar a la casa. Y eso es muy importante. Muy importante. Como lavarse las manos. Y el otro tema es
lavar absolutamente todo, la comida, Platos, los utensilios. los utensilios, todo aquel lugar o todas aquellas, las frutas, las verduras, etcétera, todo bien lavado antes de ser consumido, porque ahí puede haber heces de ratones o de ratas. Y eso es una medida muy importante que tienen que trabajar las municipalidades y también la educación sanitaria de lavado de manos, lavado de utensilios, lavado de todos los enseres que uno va a alimentarse. Es dramático, es una neumonía, es un problema cardíaco sumamente fulminante y la muerte es terrible. Hay otras formas, ¿no? En Europa y en el Asia da otra forma, que es la forma con hemorragias y con problemas renales que lleva a la muerte, pero es el mismo virus. Es un mismo género que es el hantavirus, que tiene diversas especies, pero esta especie que está dando en América Latina, en América del Norte y América del Sur es una especie que es el síndrome cardiopulmonar. Qué bueno. Entonces, a tomar las precauciones del caso. Muchas gracias, Herbert, por lo que nos comentas. El tiempo nos gana. Coméntanos ahora sobre la polémica que se ha generado entre Adifan y el gobierno del Estado. Creo que la polémica tiene un aspecto central, que es el debate de los reglamentos de la nueva ley de medicamentos que se dio con este gobierno que ya termina, en función al control de calidad de medicamentos. Entonces hay unos reglamentos que ya están por aprobarse, ya están redactados, y ahí hay algunas discrepancias entre la industria farmacéutica peruana y el Ministerio de Salud. En consecuencia, aquí lo que está en juego es el control de calidad de los medicamentos. Según estudios que se han reportado internacionales, el Perú tiene hasta un 30% de medicamentos Bamba. ¿Eso qué significa? Que de 10 medicamentos que compramos, 3 medicamentos están alterados. No curan, hasta matan. Entonces, se tiene que hacer toda una política para poder luchar contra el medicamento Bamba. Una de ellas ha sido la parte penal. Se ha tipificado el delito de falsificación de medicamentos y con cárcel hasta de 15 años. ¿Para qué? Para que la Fiscalía y el Poder Judicial tengan las herramientas necesarias para castigar a estos sinvergüenzas que falsifican medicamentos. Pero el segundo punto es controlar la calidad de medicamentos que entran de fuera y también del Perú. Y los medicamentos que entran de fuera vienen de países que son grandes falsificadores. Y evidentemente tenemos en el Asia grandes falsificadores, ¿no es cierto?, de medicamentos que exportan medicamentos falsificados. En consecuencia, ahí la ley dice que hay que hacer el control de calidad al ingreso del medicamento al Perú. Y ahí está la discrepancia. Ahí cómo se hace este control de calidad de medicamento. Y evidentemente que Adifan dice, señores, yo quiero que ustedes hagan un control estricto en la frontera para el ingreso de medicamentos. ¿Qué dice el Ministerio de Salud? No puede hacer un control estricto en las fronteras porque eso podría ser una barrera paraarancelaria al ingreso de nuevos productos. Y en consecuencia eso puede generar problemas en el comercio internacional de Perú. Todos sabemos que estamos en libre mercado. Todo el mundo critica, hay que bajar los aranceles, pero también hay barreras que no son arancelarias, pero que parecen que están a su lado, que son las pararancelarias, que bloquean el ingreso de nuevos productos. Y ahí se ha generado la polémica, hasta con agravios, porque el ministro ha dicho que lo que quiere Adifan es que la propia industria farmacéutica peruana haga el control de calidad, y lo que dice la industria farmacéutica es al revés, ¿no?, que quieren favorecer a grupos extranjeros que entran al Perú. En todo caso, este es un tema que se tiene que resolver por el control de calidad, porque evidentemente que la población, nosotros los médicos también, queremos que la calidad del medicamento que recibe el ciudadano sea de óptima calidad. Y hay varios ejemplos. Usted puede importar medicamentos de calidad en la China, pero en el transporte sufre una serie de problemas en el transporte y llega al Callao y ese producto está alterado. Lo lógico es que ese producto no entre. O sea, no basta controlar el producto en la China, sino hay que controlarlo también al ingresar al Perú. Eso es lo más importante. Y luego también el ministro señala que hace pesquisas, es decir, sale a las farmacias y dice yo vigilo la calidad, pero eso ya hace la pesquisa cuando ese medicamento ya se vendió a un montón de gente. Es una pesquisa tardía. Entonces, es bueno hacer las pesquisas, no hay que descuidarlas, pero es bueno hacer el control de calidad en la frontera y también en los países de origen y tener muy buenas relaciones con los países que tienen alta vigilancia farmacológica, como Estados Unidos y Europa, de tal manera que esos productos de esos países, que son admitidos en esos países y comercializados en esos países, pueden entrar a los nuestros, pero a pesar de eso, con control en las aduanas, porque de otra manera no se va a poder hacer un adecuado control de calidad. Y aquí el segundo tema que se debate es quién debe hacer el control de calidad.
La ley lo dice con claridad. El control de calidad lo hace el gobierno o empresas privadas que hacen control de calidad de medicamentos. No lo hacen los propios laboratorios. No lo va a hacer la competencia, porque si no, pues sería un despropósito. Conflicto de intereses. Un conflicto de intereses. Y ahí el ministro también agravia a la industria farmacéutica al decirle que lo que ustedes quieren es hacer ustedes mismos el control de calidad. Y eso no es así. Lo que dice la ley con toda claridad es que el control de calidad lo tiene que hacer el Ministerio de Salud por cuenta propia o por encargo de terceros en el Perú o en el extranjero. Y eso es lo que no hace el Ministerio de Salud. O sea, no cumple su misión. Y ahí viene el segundo tema. El reglamento que se va a promulgar tiene que señalar la responsabilidad que tiene que tener el Ministerio de Salud en el control de calidad de los medicamentos. Finalmente, ¿qué queremos? Medicamentos baratos, medicamentos con toda la gama que existe para que haya un buen arsenal terapéutico, pero medicamentos de calidad. Porque si no, finalmente, lo que recibe la gente es no solamente que no le hace nada, lo peor del caso puede ser que lo mate o le haga daño. De acuerdo, Herbert, muchas gracias. Entonces, básicamente, los medicamentos conocidos y de cierta garantía son los que se fabrican en Estados Unidos y en los países de la Comunidad Europea, básicamente. Y en algunos laboratorios de América Latina con autorización de Estados Unidos y de Europa, presumo yo. No, yo creo que los países que tienen alta vigilancia farmacológica son los que Estados Unidos por la FDA, ajá, o la EMEA en Europa, que tienen alta vigilancia, pero el Perú, ojo, el Perú tiene una industria farmacéutica floreciente, es una industria que ha crecido muchísimo, estamos exportando medicamentos ya, no solamente es un rubro que ha crecido muchísimo, y ahí hay dos grandes áreas, los medicamentos y toda la parte que viene de plantas, y que tiene un crecimiento exponencial en el Perú. Por eso es importante que nosotros no tengamos falsificados, porque nosotros no solamente hacemos daño a la gente, sino también el prestigio de ser Perú, un país que tiene alto porcentaje de medicamentos falsificados, hace que los productos nuestros que son exportados sean vistos con cautela en el extranjero, y eso no nos conviene a nosotros como país. Nosotros tenemos que combatir drásticamente la falsificación, la adulteración, o sea, los medicamentos Bamba, porque eso favorece a nuestra población, pero también a nuestra industria. De acuerdo. Muchas gracias, Herbert, por todo, sobre todo el último punto interesantísimo, lo que acabas de decir con relación a los productos farmacéuticos originados de productos naturales de nuestro país, que serán materia seguramente de otra entrevista para que nos expliques más al detalle. Muy interesante. Amigos, regresamos. Esto es Hora 8.